Ok, estimados alumnos, hemos preparado este archivo para poder explicar o para tratar de explicar cómo se calcula el flujo de efectivo por el método directo. Necesitamos nosotros para calcular un flujo de efectivo dos balances comparativos cortados a la misma fecha en diferentes años. Vamos a tener que calcular las variaciones para cada una de las cuentas que componen los estados de situación. Además de ello, necesitamos nosotros el estado de resultado, que es un estado complementario en términos de información para calcular el flujo de efectivo. Hasta aquí, estos dos elementos los podríamos nosotros utilizar para calcular el flujo de efectivo. Sin embargo, es importante que exista una información adicional para complementar la comprensión alrededor de los movimientos que tienen las cuentas efectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que una mera diferencia, ¿no?, podría ser engañosa en función de la generación o la aplicación de efectivo. Necesitamos comprender y complementar la información adicional en función de los estados financieros que están ahí planteados. Entonces, esto que está acá en el lado izquierdo se constituye en la primera parte, ¿no?, o los primeros elementos necesarios para calcular el flujo de efectivo. En la parte de aquí del centro tenemos nosotros las fórmulas que ya están definidas en cuanto a calcular el recaudo a cliente, por ejemplo, ¿no? El recaudo a cliente se calcula tomando las ventas netas que sale del estado de resultados y restando el aumento en las cuentas por cobrar o sumando la disminución en las cuentas por cobrar. En este caso particular, las ventas netas, estos 900,000 pesos, salen del estado de resultados, que es este valor que tenemos acá, y estos 20,000 pesos salen de este valor que tenemos acá. Al final, los recaudos a clientes se constituyen en 880,000 córdobas. La segunda parte se constituye los pagos en efectivo por compra de mercancía, que se determina mediante la combinación de dos cálculos. Uno, en primer lugar, calcular las compras netas. ¿Cómo calculamos las compras netas? A través del costo de la mercancía, disminuyendo la disminución del inventario o aumentando la diferencia cuando es positiva en el inventario, ¿no? La segunda parte sería calcular las compras pagadas en efectivo, que se determinan a través de las compras netas. Las compras netas precisamente lo da la primera operación que tenemos aquí planteada, y a eso tendríamos que restarle el aumento en las cuentas por pagar a proveedores o sumarle la disminución en las cuentas por pagar a proveedores. En este caso particular, el costo de ventas sería 585,000, que sale de este valor que tenemos acá en el estado de resultados. Y dice que le vamos a sumar el incremento en el inventario. ¿Dónde sale el incremento del inventario? Aquí lo tenemos claramente definido en esta diferencia obtenida a través de la comparación de los balances generales. Las compras netas serían 665,000. A eso tendríamos que restarle nosotros el aumento en las cuentas por pagar a proveedores. El aumento en las cuentas por pagar a proveedores son 55,000 pesos. Aquí tenemos que restarlo, ¿de acuerdo?, para llevar al valor de las compras pagadas en efectivo. En otras palabras, las compras pagadas en efectivo, ¿verdad?, se constituyen mediante estos dos cálculos y la aplicación de esta fórmula que nosotros podemos observar ahí. Finalmente, para determinar el pago en efectivo en concepto de gasto, sería tomar los gastos, restar los aumentos en los pasivos acumulados, sumar la disminución en los pasivos acumulados y restar la disminución en pagos anticipados o sumar el aumento en el pago anticipado. Una de las dos es, por ejemplo, de esta condición, una de las dos se tiene que dar. De esta condición y de esta condición, una de las dos se tiene que dar. No se pueden dar las dos a la vez. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos la diferencia a través de los balances generales que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso particular, los gastos son 255,000 pesos que aparecen acá reflejados en el estado de resultados.
dice, más la disminución en el pago acumulado, más la disminución en el pago acumulado. El pago acumulado tiene una diferencia negativa, aquí nosotros lo vamos a sumar. Luego, siguiendo la misma temática, vamos a aumentar el aumento de los pagos anticipados, que son 13.000. Aquí debe aparecer una diferencia de carácter positiva, y ahí lo tenemos, ¿no? Y finalmente tenemos que restarle la depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación es un concepto que está en los gastos, pero ustedes deben de recordar que en términos de efectivo la depreciación no causa desembolso. Por lo tanto, para llegar al valor realmente desembolsado por los gastos, tendríamos que restar el concepto de la depreciación. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros tenemos la aplicación de los tres procedimientos: para calcular el efectivo por recaudo a cliente; 2, para calcular el pago en efectivo por compra de mercancía; y 3, el pago en efectivo en concepto de gasto. Esta sería la segunda parte. Luego nos trasladaremos a la tercera parte, que sería el cálculo del flujo del efectivo por el método directo. Entonces, aquí vamos a tener flujo de efectivo generado y o aplicado en las operaciones. Lo encabezamos así porque al final nosotros no sabemos qué resultados vamos a tener. Y cuando yo digo que no sabemos qué resultados vamos a tener, me refiero a este resultado. Si es positivo, es un efectivo generado. Si es negativo el valor, es un efectivo aplicado. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3. Los tres conceptos que hemos calculado en la segunda parte. El recaudo a cliente fue 880.000, menos las compras netas en efectivo 610.000, menos el pago en efectivo por concepto de gasto, que son 260. ¿De dónde salen los 260? De este valor que tenemos acá. ¿Ya? Entonces quiere decir de que la combinación de estos tres resultados lo que produce es un efectivo generado por las operaciones por 10.000 córdobas. Luego nos vamos al otro bloque que lo conforma el efectivo generado y aplicado en las operaciones de inversión, y a eso nos referimos a la compra de equipos. La compra de equipos fue 60.000, ¿verdad? La compra de terreno fue 100.000. Este 100.000, ¿de dónde sale? Este 100.000 sale de la información adicional que presenta el detalle acá, por ejemplo, ¿no? Aquí lo vemos. Dice, otra parcela de terreno fue adquirida a cambio de bonos por pagar en 100.000 pesos. Entonces, el terreno a nosotros nos costó precisamente 100.000 córdobas. Y como se constituye un aumento de la inversión, ¿verdad?, lo presentamos en términos negativos. La venta de terrenos, pues, es una actividad que nos generó efectivo, y lo vamos a considerar como una operación de desinversión en el grupo de inversión. Ya neto, ¿verdad?, aquí ahora dice, miremos la diferencia: efectivo aplicado en las operaciones de inversión, 150.000. ¿Por qué aplicado? Porque este valor es negativo. Aquí dice flujo efectivo generado por las operaciones, 10.000 en términos positivos. Y finalmente nos vamos al efectivo generado y aplicado en las operaciones de financiamiento. El aumento en las cuentas por pagar es una generación de efectivo. La ganancia en venta de terreno es una generación de efectivo. El aumento en los bonos por pagar es una generación de efectivo. El aumento en el capital, el aumento del capital pagado en exceso, son aumentos de efectivo. Por eso se presentan en términos positivos. Pero después tenemos este elemento que está acá, los dividendos pagados, que serían una salida de efectivo. Al hacer nosotros sumas y restas de este grupo, nos presenta un valor positivo. Entonces, si es un valor positivo de este grupo, esto se constituye en el efectivo generado en las operaciones de financiamiento. ¿Ya? Al combinar las tres operaciones, los tres grupos, ¿ya?, el de las operaciones, el de la inversión y el del financiamiento, nos da el decremento neto del efectivo, que serían 20.000 pesos. ¿Dónde tenemos ese dato? Ese dato lo tenemos acá, 20.000. Es este valor que tenemos acá. Si este valor fuera diferente a la diferencia que nosotros tenemos en los balances generales, entonces el estado de flujo de efectivo estaría mal calculado.
A esto tenemos que sumarle el efectivo neto al inicio de las operaciones, los 35.000 pesos. ¿De dónde salen? Los 35.000 pesos salen de esto, que sería el efectivo mostrado en el balance general al año 2008. Y luego tenemos que la combinación del decremento neto del efectivo más el efectivo al iniciar operaciones nos da a nosotros el efectivo neto al final de las operaciones, 15.000. Y esos 15.000, ¿dónde los encontramos? Lo encontramos acá, este valor que está acá, que vamos a sombrear. Ese es lo que se constituiría en el efectivo final de las operaciones. Entonces, estos tres datos, ¿verdad? Tenemos donde nosotros compararlos. ¿Dónde los vamos a comparar? Este primero, repito, sería la diferencia entre el efectivo inicial y el efectivo final. Esto sería el efectivo mostrado por el balance general, en este caso particular, del 2008. Y en los 15.000, el efectivo neto al final de las operaciones, que sería en el 2009. Espero que les haya servido, y quiero hacer la última reflexión. Pues no hay una receta como para decir vamos a resolver un ejercicio y esta es la doctrina. Más bien resolvemos un ejercicio, podemos resolver otro y otro, y cada uno va a tener características particulares. ¿Por qué? Por esta información adicional que presenta el problema. Sin embargo, lo que podríamos decir que como una metodología la tenemos aquí en esta segunda parte, que son los procedimientos para calcular lo que explicábamos como A, B y C, y luego la construcción de lo que se constituye en el flujo efectivo por el método directo. Muy bien, espero que les sirva y que le saquen provecho.